Mi estimado telepensante, mire a las invitadas que tenemos para la entrevista de hoy, que aborda las distintas aristas, perspectivas de todo lo que está pasando en el plano económico. Cecilia Cifuentes, economista, profesora en la Universidad de los Andes, ya aquí la hemos tenido varias veces en el canal. Magdalena Bersovich, ella es abogada, especialista en derecho tributario, y estamos entonces frente a una situación en la que tenemos crisis por todas partes, ¿no es cierto? Tenemos crisis en Codelco, tenemos crisis en Enami, tenemos crisis con el caso de los convenios, una crisis moral, un quiebre profundo de la fe pública, quizás no en la esperanza de que el Estado les resuelva los problemas, que ese es, digamos, sería el ideal, el mejor de los mundos sería que en definitiva nos diéramos cuenta que es en la iniciativa privada, que es en el trabajo de cada uno de nosotros, de donde podemos tener las mayores esperanzas de progreso y de crecimiento. Sin embargo, la crisis que está teniendo hoy día este Estado, así como este gobierno lo ha llevado, está generando obviamente que una resistencia muy importante ante las posibilidades de una nueva reforma tributaria. Partamos contigo, Ceci, como no hemos tenido ninguna reforma tributaria en los últimos 10 años, entonces yo creo que está muy bien que se esté hablando, pero no se habla ni siquiera de reforma tributaria, se habla de pacto fiscal. ¿Podemos explicar un poco a los telepensantes por qué se toma ese camino y no se toma el camino tradicional, digamos? Bueno, hay que acordarse que en realidad el gobierno desde el principio empezó a hablar de pacto fiscal. Desde antes de mandar la reforma que fue rechazada, él le llamaba pacto fiscal el gobierno, y la verdad que nunca fue un pacto fiscal y sigue sin ser un pacto fiscal, porque un pacto habla de algo sobre lo que hay acuerdo, y lo que uno ve es que en realidad las posturas se han ido alejando desde el inicio de este gobierno hasta ahora. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la economía simplemente perdió la capacidad de crecer. Hay un problema de incerteza jurídica muy, muy significativo, y por lo tanto en este minuto la verdad que hay que cambiar las prioridades. Esto es evidente. O sea, aquí ya quedó claro que cualquier aspiración de la ciudadanía de mayores derechos sociales, de mejor calidad de vida, pasa por recuperar el crecimiento. Entonces, la única posibilidad aquí de hablar de pacto fiscal, creo yo, es establecer primero formas para que la economía vuelva a crecer, y la verdad que el tema tributario puede ayudar en eso, pero si va exactamente en la dirección contraria de lo que está proponiendo el gobierno. Y todo lo que estamos viendo con el caso de las fundaciones truchas y muchos más, en realidad, es que otra cosa muy relevante es que el Estado gaste bien los 80.000 millones de dólares que los ciudadanos les pasamos todos los años. Y se está viendo en forma cada vez más clara que esto no solo se gasta en forma ineficiente, sino que también hay problemas de corrupción bien significativos. Entonces, yo creo que aquí hay que como que resetear el tema y empezar a hablar de cuáles son realmente las prioridades que tenemos como país. Y en esas prioridades como país, uno puede pensar a lo mejor en mejorar el sistema tributario, yo creo que hay espacio, pero hay otras cosas que son prioridades mucho más importantes. No, absolutamente. Y ahí, obviamente que a nosotros nos llama la atención el camino que se está tomando, Magdalena. Tú bien ponías una frase en una presentación que me mandaste, que no hay impuesto, no taxation without representation. O sea, si es que no hay representación, no se puede tener la aspiración de estar cobrando impuestos, porque finalmente, como dice la Cecilia, los impuestos tienen un objetivo, que es ¿no es cierto?, proveer de estos bienes sociales a la población. Entonces, ¿qué pasa jurídicamente? ¿Qué pasa a nivel de derecho? ¿Cuál es tu mirada cuando se avanza en algo que a todos nos llama la atención? Porque en el fondo es una reforma tributaria, eso es lo que se aspira desde el gobierno, es una reforma tributaria, pero se le da como este otro nombre, como que fuera un eufemismo.
de pacto fiscal? A ver, Vanessa, yo en algún momento me detuve a pensar en toda esta locura, ¿no es cierto?, del pacto fiscal. Y primero estamos ante una inconstitucionalidad del porte de un elefante, del que nadie quiere hablar, ¿no es cierto?, el que está dentro de la pieza y que va a quebrar todo si es que lo visibilizamos. Bueno, el proyecto de reforma tributaria se rechazó en marzo del 2022 y de acuerdo a la Constitución, un proyecto de ley de reforma tributaria rechazado tiene dos alternativas. O el presidente espera un año, es decir, marzo del 2023 para insistir, perdón, 2024, para poner un nuevo proyecto, o el proyecto rechazado va a la Comisión de Hacienda del Senado y por la vía de las indicaciones se hacen las modificaciones al proyecto que se rechazó. Por lo tanto, desde el punto de vista legal constitucional, lo que hoy día nosotros tenemos es una autoridad, el ministro de Hacienda y el presidente de la República, que no están obedeciendo la institucionalidad que nos hemos dado. Entonces, el hablar de pacto fiscal de alguna manera es como enchular la reforma tributaria a ponerle las luces y las llantas, y por más que quieran enchularlo, desde el punto de vista legal y constitucional, esto es absolutamente improcedente. Entonces, lo que se hizo es partir el proyecto de reforma en dos, atacar todo lo que es elusión y evasión, porque con eso además como que se validan de que finalmente los asesores tributarios, que somos, ¿no es cierto?, los sinvergüenzas de chaqueta y corbata, que asesoramos a los contribuyentes para que no paguen impuestos, gustito que se dio el ministro de Hacienda el mismo día que se rechaza el proyecto de reforma tributaria, dijo que nosotros los asesores íbamos a estar aplaudiendo esto. ¿Ah? Entonces, como te digo, desde el punto de vista institucional, yo me detengo y digo, ¿por qué estamos en esta locura? ¿Por qué nos ponemos en esta arena y nadie se pregunta, de verdad, por qué tenemos que estar hablando de esto? Si de esto no tenemos que hablar, no ahora, no de la manera que se está haciendo. O se meten indicaciones al proyecto rechazado y sobre las indicaciones podremos conversar qué es lo que procede, y si no, un nuevo proyecto de reforma tributaria, pero que se presente en marzo del 2024. Es gravísimo a la luz de una entrevista que muy buena, Ceci, que le diste a Axel, lo que está diciendo la Magda, porque en el fondo seguimos con este terremoto institucional. O sea, desde el 18 de octubre, el pacto del 15 de noviembre, el apruebo en el plebiscito de entrada, pero después la falta de respeto por la institucionalidad, que bajo cuyo marco se había desarrollado el proceso constitucional, la violación del artículo 142, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con los retiros de los fondos de pensiones. O sea, de alguna manera estamos, y ahora la inconstitucionalidad de un pacto fiscal que uno también se pregunta, bueno, ¿quiénes son las partes que están pactando esto? Porque al parecer habría algún tipo de participación también de los empresarios, porque el pacto lo tienes que pactar con alguien, digamos, ¿no? Pero en la línea de lo que tú conversabas con Axel, este trabajo que hace Acemoglu y Robinson, ¿no es cierto?, donde la institucionalidad es el fundamento del desarrollo y las posibilidades de crecimiento de un país, de la inversión, digamos. Es una muy mala noticia en lo que nos está diciendo la Magdalena respecto de la inconstitucionalidad de este pacto, ¿no? De todas maneras, y yo hablaba recién de que el problema fundamental que tenemos como país en este minuto es que este país dejó de crecer hace una década, y cuando uno dice, bueno, ¿y cuáles son las causas de que el país haya dejado de crecer? Inmediatamente nos vamos a remitir a los factores institucionales, porque yo creo que son los principales responsables de que el país haya dejado de crecer. Es verdad que terminó el boom de los commodities, que nos había generado un impulso por un periodo bastante largo, y eso algo explica, pero yo creo que la causa fundamental es el deterioro institucional. Y cuando uno habla incluso de los problemas estructurales que tenemos como país, y se señala bastante el problema del déficit de capital humano, ¿y por qué tenemos este déficit de capital humano? También hay factores institucionales detrás. Está la actuación del Ministerio de Educación, como el Ministerio de Educación, en vez de contribuir a mejorar el capital humano en Chile, finalmente, por cómo funciona y los incentivos que genera, al final produce el efecto contrario en la calidad de educación, cómo está funcionando
temas que tienen que ver con la permisiología, por ejemplo, que acaba de salir un informe muy bueno de la Comisión Nacional de Productividad respecto a que un proyecto en Chile se puede demorar 11 años en desarrollarse. Entonces, cuando uno habla, ¿cómo crecemos? Si una persona que quiere hacer un proyecto tiene que pensar que este proyecto recién lo va a tener aprobado en 11 años más. ¿Por qué? Por la serie de trabas institucionales que hay, a lo que se suma que ni siquiera uno podría decir, mira, ok, ya, hay una institucionalidad muy lenta, te vas a demorar 11 años, pero no te van a cambiar las reglas del juego entre medio. Y no, hay que agregar que además de esta institucionalidad que funciona en forma muy ineficiente, llena de trabas, llena de duplicidad de funciones, se agrega que además en el proceso me están cambiando las reglas del juego. Entonces el tema institucional yo creo que es lo que está detrás como fundamento de que este país haya dejado de crecer. Se dice mucho que el problema de Chile más que económico es político, pero eso también es institucional. Tenemos malas reglas institucionales para la política, tenemos fragmentación partidaria, todo eso responde a instituciones que las hemos ido deteriorando. Hay que acordarse que el sistema electoral que tenemos ahora lo estableció el segundo gobierno de Bachelet, ha sido un muy mal cambio institucional y así muchos otros malos cambios institucionales, como fue, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior, la reforma tributaria del año 2014, las reformas laborales que se han hecho. O sea, nosotros hemos ido deteriorando la institucionalidad. Entonces, cuando uno dice los países crecen gracias al avance institucional, bueno, se explica perfectamente por qué Chile no está creciendo. Sí, uno ve el desmantelamiento, digamos, desde los fundamentos del Estado de Derecho en las instituciones de nuestro país y se sorprende porque además, no sé cómo lo ves tú este proceso, Magda, del deterioro que está mostrando el Poder Judicial, la pésima evaluación que se tiene, preguntas que se hacen. Periodistas como Mochetti cuando dice, bueno, hoy día somos el primer país exportador de droga a Europa, del mundo más o menos, o sea, tenemos ahí un problema gravísimo, y sin embargo nunca hay una noticia del Servicio de Impuestos Internos que descubrió tal o cual cosa, y al mismo tiempo se habla de aumentar la base impositiva. Tenemos programas en su gran mayoría de políticas públicas súper ineficientes, el Estado se ha transformado como en un monstruo que da trabajo, digamos, del que viven muchas familias, a operadores políticos que no todos, pero muchos de ellos, y hoy día sí, ya tenemos, digamos, la evidencia de que los liberales clásicos tienen mucha razón cuando prefieren un Estado más pequeño que un Estado más grande, y al parecer nosotros ya el capital humano que habría a la base del funcionamiento institucional de Chile estaría corrompido. No sé, ¿cuál es tu diagnóstico, Magda, respecto de nuestra institucionalidad? Vanessa, yo creo que tenemos un servicio de impuestos internos que es un organismo de lujo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, la página en sí misma es maravillosa, ha sido además, ¿no es cierto?, merecedor de premios por año, por ser de los países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, el servicio más tecnologizado y junto con eso tenemos que lamentablemente, como la política se ha ido metiendo en distintas instituciones, Impuestos Internos tampoco ha sido la excepción, lo que pasa es que ha sido menos, pero más que un tema del mismo servicio de Impuestos Internos, lo que hay es que el legislador no respeta las normas básicas sobre las cuales descansa el sistema. Entonces tú, por ejemplo, a propósito de lo que decía la Cecilia, tú tienes un año tributario que parte el 1 de enero y resulta que con una tasa del 25% de impuesto de primera categoría, y en mayo el legislador determina que ahora el impuesto va a ser 27 y resulta que tú tienes operaciones de marzo a mayo con una tasa y de mayo a diciembre con otra tasa. Entonces, explicarle eso a un local ya es un poquito difícil, pero el chileno más o menos entiende cómo funciona el sistema. Pero cuando tú, como nosotros estamos inmersos en una economía globalizada, los inversionistas extranjeros se toman la cabeza a un mano y no pueden entender cómo un país puede partir el 1 de enero un proyecto con una tasa de impuestos que se ha estudiado, ¿no es cierto?, que eso va a ser así durante X cantidad de años, y resulta que a los 4 meses le cambiaron la regla del juego. La gente que tenía de DFL2
se les prometió y se les juró y se les rejuró que eso iba a ser forever, pero después se le fueron recortando los beneficios y hoy día tenemos solamente dos y ni siquiera el contribuyente puede elegir cuáles dos, sino que tiene que buscar los dos más antiguos, que obviamente son los dos más baratos. Entonces hay todo una lógica que es esquizofrénica, que en el fondo yo siento que tenemos que medicarnos de una vez por todas para poder estar en niveles que al menos hagan que el inversionista pueda confiar en nuestra legislación. Si el punto es que, como decía la Cecilia, después de 11 años de permiso, resulta que la persona lo logra, pero resulta que, ¿no es cierto?, al año 11, un día le dicen, no, fíjate que ahora ya no. Y eso ocurrió, por ejemplo, con el decreto ley 600, cuando se derogó el régimen de inversión extranjera en Chile, en que garantizábamos a los inversionistas que ellos iban a poder llevarse sus dólares de vuelta una vez que terminara la inversión, si además habían pactado invariabilidad tributaria, es decir, las alzas de impuestos no le iban a afectar al proyecto, porque entendemos que todos estos proyectos grandes proyectos de inversión extranjera están pensados y están estudiados en el largo plazo. Entonces, Chile unilateralmente, ¿no es cierto?, definía ciertas reglas y cuando firmaba un contrato con ese particular extranjero, se comprometía a que esas reglas iban a ser así durante al menos una X cantidad de años. Y eso se borró y a la gente le dio lo mismo y pasó piola, como dicen los lolos. Entonces, si tú vas sumando todos estos cambios legislativos que a lo mejor las personas que nos están escuchando, nos están viendo decir, estas niñas están locas, están histéricas, es así. Yo tengo la calle, no es un pizarrón, no lo aprendí en la universidad, esto lo veo todos los días de cómo nuestro sistema de lo que se llaman certezas jurídicas, ¿no es cierto?, que es esa tranquilidad que tiene la persona que contrata con el fisco, cuáles son las reglas sobre las cuales va a versar nuestro problema, resulta que unilateralmente una de las partes va y dice, no, ahora voy a borrar esto porque no me gustó y ahora te voy a dar estas otras reglas. Y resulta que con uno como particular, ¿no es cierto?, la relación claramente no es horizontal, sino que hay verticalidad, el más débil tiene que aceptar nomás. ¿Y qué significa eso? Que los capitales extranjeros apenas pueden, migran buscando jurisdicciones que los traten mejor, que los quieran más, como digo yo. Y sin inversión, claramente no vamos a resolver el problema, Cecilia, que tenemos de crecimiento. Yo creo que la gente, a ver, yo tengo una hipótesis y te quiero desafiar, Ceci, a ver qué me dice respecto a esta hipótesis. Como mi especialidad es la teoría política, evidentemente que me he puesto a estudiar mucho lo que es la deconstrucción y lo que es la ideología a la base del Frente Amplio, que es este progresismo, que es esta ideología woke, que tiene todos estos aspectos culturales que vemos desde la ESI hasta el lenguaje inclusivo, etcétera. Bueno, ¿qué te dice la ideología woke o qué es lo que te dice digamos, posmodernismo, deconstruccionista, etcétera, respecto al crecimiento económico, respecto al capitalismo? ¿Oyeron que el presidente Boric dijo que una parte de él quería destruir y enterrar el capitalismo, pero que no sabía con qué reemplazarlo? Bien, lo que dice es que las políticas que tienen que ser de decrecimiento, claramente, de decrecimiento. Es decir, y esto está asociado a el ecocentrismo de la Agenda 2030, que todo tiene que ser sostenible y sustentable, es decir, huella de carbono, etcétera. Tenemos que frenar el crecimiento económico, tenemos que parar el desarrollo de los países. Y a mí, por lo menos, que yo estoy, ya me acusan de conspiranoica, así que no importa, me pongo la etiqueta feliz, pero yo la única manera que tengo de explicarme lo que hace el ministro de Hacienda, Mario Marcel, es en ese contexto, porque las decisiones que se están tomando, que todo el mundo dice, pero ¿por qué no hay un plan económico? ¿Pero por qué no hay un plan para desarrollo económico? ¿Pero por qué toman estas decisiones? Además que tenemos a la mejor directora de presupuestos que ha tenido la historia de nuestro país, una cosa maravillosa. Bueno, con todas esas cosas que están pasando, la verdad es que uno mira la ideología que está asociada a los fundamentos del Frente Amplio y dice, ah, bueno, tiene sentido, pues están haciendo lo que ideológicamente sería el mandato, que es frenar el crecimiento, que es generar pobreza, y uno como que es la única explicación que yo logro darle, que es una explicación ideológica, a cómo este gobierno está manejando la economía. Te dejo el desafío ahí, a ver qué me Sí, dices. es que, claro, sería completamente ideológico, pero además absolutamente errado. Y yo tengo que decir que
yo soy muy pro cuidado del medio ambiente. Me parece que cuidar el planeta es una obligación que tenemos todos como personas. Tenemos un problema de calentamiento global, eso es una cosa evidente. Tenemos problemas climáticos. O sea, el cuidado del medio ambiente es clave. ¿Significa eso que tenemos que decrecer? En absoluto, todo lo contrario, porque hacer el cambio en las formas de energía requiere mucha inversión. Tenemos que cambiar nuestra matriz energética. La matriz energética no se cambia por sí sola, sino que se cambia con inversión, porque si no la solución sería, mire señores, ya se acabaron los celulares, se acabó todo lo que significa gasto de energía, usted no tenga nada que... Pero eso al final lo que haríamos sería efectivamente decir, bueno, para cuidar el medio ambiente tenemos que ser todos volver a las cavernas más o menos. Y por supuesto que nosotros lo que tenemos que hacer es si lo que nos importa es la persona humana y ese es el centro, la persona humana y su dignidad, tenemos que buscar la forma de hacer este cambio que favorezca el medio ambiente, junto con permitir que las personas sigan saliendo de la pobreza. Y podemos hacer después esta discusión de las cifras de pobreza, que es bien interesante, porque de alguna manera es medio ficticia esta caída de la pobreza que estamos teniendo. El desafío de la pobreza es clave, o sea, nosotros tenemos compatriotas en Chile que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Les vamos a decir, no señores, es que hay que cuidar a las chinchillas y a los naranjillos, entonces usted pase hambre. Por supuesto que esa no puede ser la respuesta. La respuesta tiene que ser que tenemos que compatibilizar el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico. Y eso exige mucha inversión. Y lo interesante de esto es que además, como país, tenemos los recursos naturales y las condiciones naturales para, en ese proceso, hacer una gran contribución al desarrollo económico chileno y también a la mejora del medio ambiente, porque somos ricos en las nuevas energías, en las energías renovables, pero para desarrollar esa energía tenemos que explotar el litio, hay que explotar el litio, tenemos que desarrollar hidrógeno verde, y de esa forma no solo vamos a dañar, no solo no vamos a dañar, sino que vamos a contribuir a mejorar el medio ambiente. Entonces, a mí me parece que es medio arcaica esa mirada de decir, no, 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 tenemos que cuidar el medio ambiente, entonces por favor volvamos todos a las cavernas. No, absolutamente. Lo que pasa es que por eso es que el lema es no tendrás nada y serás feliz. Eso ya lo vimos decir Claro, a, es que eso incluso, es muy fácil decirlo cuando uno ya tiene satisfechas sus necesidades básicas. claro, Entonces a lo mejor uno podría decirle, no, no te compres el par de zapatos número 25, porque con 24 te alcanza. Por supuesto que eso es así, pero cuando hay personas que no están pudiendo satisfacer sus necesidades básicas de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, que están pasando frío en el invierno, eh, la única forma de resolver ese problema es con el desarrollo económico. claro, lo que pasa es que la visión ideológica no es ecologista, es ecocentrista. Cuando tú, bien lo dijiste, tienes en el centro la dignidad humana, y te vas a preocupar, por lo tanto. Entonces tiene sentido el planteamiento que tú estás haciendo de que es como lo entiende mucha gente, pero eso no es la ideología que está a la base de esto, es ecocentrismo, es sacar al ser humano del centro y es poner una visión, sí, muy arcaica, de cómo se cuida, comillas, la naturaleza, teniendo además a la vista que los países que menos contaminan son los más ricos. ¿No? O sea, hay una relación ahí con el desarrollo. Entonces, ahí, bueno, y en el tema de la medición de la pobreza, ¿cómo ves este resultado maravilloso que tuvimos? Bueno, ha habido harta discusión y hay elementos que tienen que ver con temas metodológicos que los planteó el fin de semana Jorge Quirós respecto a cómo se valoriza la vivienda propia. No vamos a entrar en ese detalle técnico, pero al parecer sí hay un fundamento ahí para decir que no estamos midiendo en forma correcta. Pero yo creo que más relevante que eso todavía es el hecho de que puede ser que no esté bien medido, pero la CACEN mostraba que los ingresos monetarios de las personas se habían recuperado. Para que se entienda, el ingreso monetario es todo el ingreso que incorpora los ingresos laborales, los ingresos del capital o arriendos que puede tener una persona o algunas pensiones que reciba, etcétera, y los subsidios del Estado. Entonces, la suma de estos elementos mostraba una mejoría. Y el gobierno se autofelicitó mucho por ese resultado. Pero aquí hay dos problemas bien serios, que si uno analiza lo que está pasando con los ingresos laborales,
con los ingresos que las personas pueden generar a través de su esfuerzo, los resultados son dramáticos. Los ingresos laborales son menores de lo que eran en el año 2017, esto todo corregido por inflación. Son menores a los que eran el año 2017 y sobre todo son muy menores para los deciles bajos de ingreso. Y cuando uno mira, ¿y qué está pasando con las tasas de ocupación de esos sectores? Las tasas de ocupación están cayendo en los sectores de bajo ingreso. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es un problema gravísimo, a mi juicio, es que estamos armando una sociedad en que los sectores de bajos ingresos nos están generando las condiciones para que esas personas puedan proveerse condiciones de vida dignas a ellas y sus familias a través de su esfuerzo. Y entonces, esa es la sociedad que queremos construir, una sociedad en que una parte del país tiene que vivir del Estado. Eso ya es un problema desde el punto de vista, si uno lo quiere, filosófico, pero además desde el punto de vista financiero, porque para que el Estado haya dado esas ayudas, eso fue posible en los 2 años anteriores porque el Estado se endeudó, porque el Estado vendió sus activos, porque vendimos y nos destruimos parte de los fondos de pensiones. Eso no es sostenible tampoco financieramente, no están los recursos. Entonces, si la mejora fue porque el Estado dio bonos, ¿qué vamos a hacer hacia adelante? Si ya el Estado agotó sus capacidades de endeudamiento para seguir financiando ayudas a través de endeudarse o a través del déficit fiscal. Entonces creo que si uno analiza un poco más en detalle los resultados de la CACEN, la verdad que en vez de alegrarnos, lo que tendríamos que hacer es preocuparnos, porque no es la sociedad que queremos construir. Nosotros tenemos que lograr que las personas trabajen, tengan fuentes de ingresos por ellas mismas y ojalá además ingresos formales, porque ahí tenemos un problema gravísimo también. Los pocos que logran estar ocupados en los sectores de bajo ingreso son ocupados informales, no tienen seguridad social. Entonces, creo que esto aquí merece que el gobierno cambiara completamente sus prioridades a ver qué tengo que hacer para que los sectores de bajo ingreso en Chile puedan trabajar, porque si no, nunca van a salir de la pobreza. Sí, el tema de la caída del ingreso autónomo o de que está a niveles, decía Mayola en una entrevista a Mochati de 2017, bajo, digamos, o sea, Bajo. estamos bajo de 2017, el ingreso autónomo que es el que logra cada persona y dentro de lo que es el trabajo formal, y que nos hablaría, ¿no es cierto?, de una situación estructural de superación de la pobreza. Si es que esta superación hubiese estado dada por los ingresos autónomos y no porque se inyectaron 80.000 millones de dólares extra en la economía en los últimos 2, 3 años, ¿no es cierto? O sea, ese es el gran tema, digamos, que está a la base de este autofelicitarse del gobierno con la baja de la pobreza, que a mí me recordaba, Magdalena, al presidente Petro en Colombia, cuando dijo que van a bajar las tasas de criminalidad, pero la fórmula que él propuso es bien parecida. Ustedes saben que son del mismo, del mismo grupo ideológico. Entonces Petro dijo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al Código Penal y vamos a eliminar algunos delitos. Entonces, como robar ya no va a ser delito, violar ya no va a ser delito, entonces va a haber una caída en la tasa de los delitos. Con eso lo arreglamos. Entonces, no, y lo dijo en serio, yo no estoy inventando. Entonces, acá, acá me da esa sensación, como que se aplicó lo mismo. O sea, el tema del arriendo, que bien como lo citas a Quiroz, efectivamente es un tema quizás más técnico, pero no ver que esta abundancia, entre comillas, refiere justamente, como dice la Cecilia, a bonos, al IFE, a los retiros, etcétera, y que probablemente en diciembre, tú lo decías, Mayor, también decía el nivel de endeudamiento de las familias ha vuelto a estar a como estaba antes de la pandemia. Es decir, toda la inyección de liquidez que se hizo se tradujo en su momento en una baja de las deudas de la familia, pero ahora ya volvió a los mismos niveles anteriores. Entonces, la proyección es que aquí muy probablemente va a haber una frustración enorme de acá a los próximos meses, cuando ya no haya más bonos, no estén estas ayudas y la plata líquida se termine por hacer salir agua. Yo, en ese contexto, a mí, francamente, todo este caso de los convenios, que es muy importante que le demos una vuelta desde la perspectiva de cómo afecta la legitimidad del gobierno para avanzar un pacto fiscal, entre comillas, inconstitucional. A mí me ha sorprendido y quería a ver si Magda nos puedes dar algunas luces sobre esta nueva ley para los delitos económicos.
que el presidente Boric, en medio de la peor crisis de corrupción, ¿no es cierto?, sale a hablar y apuntar con el dedo a que Chile tiene problemas gravísimos producto de los delitos de cuello y corbata, y esta ley parece ser bastante compleja, digamos, desde la perspectiva de que si se aplica, por algo fueron, no sé si fue la SOFOFA o algunas de estas entidades empresariales fueron al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema para... ¿Cuál es tu visión de este avance en nuestra probidad eh, en el sector privado, digamos, porque el público todavía no pasa nada? Mira, Vanessa, yo tengo una mirada como bien mixta, si tú quieres. Todo el tema de colusiones, abusos por parte del empresariado, ¿no es cierto? Gente que termina yendo a clases de ética cuando han cometido delitos, todo eso genera un ambiente, ¿no es cierto?, húmedo en donde florecen y se multiplican los virus. Efectivamente, había un clamor, y yo te diría legítimo, porque se sancione efectivamente a aquellas personas que abusan del sistema y que son sancionados de una manera que da vergüenza, ¿no es cierto? Porque el que vende CD pirateado en la calle, el que está en la cárcel, y quienes han defraudado, ¿no es cierto?, al sistema, y por mucho que hayan devuelto las 7 lucas del confort y todo, queda una sensación de que los ricos finalmente o los poderosos de siempre no pagan la pena. Entonces, lamentablemente el legislador es reactivo y saca una ley, ¿no es cierto?, con todas estas características que finalmente vamos a terminar pagando los directores de empresa, como decía la Cecilia, hasta porque la chinchilla fue pasada a llevar en un proyecto, ¿no es cierto?, de evaluación ambiental en que no se tomaron las precauciones del caso, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una legislación que desde el punto de vista de las emociones, yo la comprendo, porque era necesario, ¿no es cierto?, endurecer las penas para estas conductas, y no solamente endurecer las penas, sino que también mandar un mensaje a los jueces, que son los encargados de aplicar las sanciones, de que estas sanciones también se tienen que aplicar y se tienen que aplicar bien, porque no podemos tener en el fondo gente que anda impunemente por la calle. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos una legislación, esta publicación de esta norma, desde el punto de vista objetivo, está con el tejo pasado, ¿te fijas? Porque responde a las emociones del momento. Entonces, nuestro legislador tiene, y el presidente de la República en conjunto con el Congreso, que son colegisladores, tenemos que tener gente con la cabeza fría, tenemos que tener que se tomen las decisiones en beneficio de todo el país y no para castigar a un sector. Y por lo tanto, desde el punto de vista de tener esta legislación, ¿no es cierto?, de la cual Boric, el presidente, se ufana, ¿no es cierto?, y dice que finalmente los poderosos de siempre van a poder ser sancionados. Bueno, por otro lado, uno se pregunta y dice, bueno, ok, va a estar esta ley, ojalá que el Tribunal Constitucional haga bien su trabajo, ¿no es cierto?, y que los particulares se tomen la lata, finalmente, de ir a pedir la inconstitucionalidad, porque está lleno, si uno repasa un examen rápido, los expertos dicen que está lleno de normas que son inconstitucionales. Para los que formamos parte de directorios, esto ha sido un tema que se ha tomado los últimos directorios en todas las empresas, pero yo quisiera como decirte que desde el punto de vista de la emoción, yo lo entiendo que tengamos esta ley, pero desde el punto de vista regulatorio, uno quisiera neutralidad y no emociones. Esa es un poco mi visión. Sí, en ese sentido también tenemos, yéndonos ahora al lado empresarial estatal, la situación de Codelco y la situación de Nami, pero sobre todo Codelco es muy preocupante. Cecilia, ¿qué hace Chile? Hoy día tenemos un buen precio del cobre, un buen precio del litio, pero Codelco ya está, digamos, en las cuerdas, el nivel de deuda, y nadie responde. Ahí sí que no se aplica absolutamente ningún criterio de probidad. Parece ser una empresa que está capturada por dentro, y se supone que Codelco, el cobre es de todos los chilenos. ¿Cómo sobrevive nuestra economía si es que además ahora se avanza en la estatización del litio, y
y Chile está haciendo como, no sé si ustedes lo ven así, pero uno lee los libros antiguos donde los libertarios, los liberales clásicos advierten sobre el Estado, las empresas estatales, etcétera, y Chile está haciendo como el clásico ejemplo de todo lo malo de una estatolatría instalada en la mente de la población. ¿Qué hacemos con Codelco? ¿Cómo ves tú esa situación, Cecilia? Sí, Codelco está en una situación compleja. Mira, y esto, a ver, Codelco dentro de todo, y si uno sobre todo compara con situaciones que se dan mucho en nuestra región, dentro de todo ha sido manejada en forma razonable. Eh, pero el problema que ha tenido Codelco en todos estos años es que tiene minas muy antiguas. Y eso requería de hace bastante tiempo atrás un proceso en que el dueño la capitalizara y pudiera desarrollar proyectos para ponerse al día, para desarrollar nueva infraestructura, para buscar desarrollo de nueva minería, etcétera, y ese proceso de capitalización se ha hecho en mala forma porque en algunos periodos simplemente el Estado no estuvo dispuesto y la empresa tuvo que endeudarse, y eso explica que tenga niveles tan altos de deuda. Pero cuando ya el espacio de la deuda no daba más, efectivamente se le permitió a la empresa capitalizarse, pero se inició una serie de proyectos estructurales. Yo me acuerdo de esto hace, no sé, unos 10 años atrás. Tenía una cartera de proyectos estructurales Codelco de 25.000 millones de dólares. Y muchos proyectos al mismo tiempo, porque si no iba a empezar a caer la producción, y la verdad que no hubo capacidad de gestión o no ha habido capacidad de gestión en esa empresa para desarrollar ese enorme número de proyectos en forma simultánea, y por lo tanto ha habido retrocesos, ha habido que desinvertir, invertir, cambiar la política, y en este minuto estamos en una situación de Codelco bien compleja. Y esto yo lo vinculo con el tema del litio, porque a mí me preocupa mucho lo que está pasando respecto al litio. Creo que Chile tiene un gran potencial ahí de recursos para el fisco, de recursos que podrían servir para mejorar el tema de la salud, para mejorar temas de educación, para mejorar el tema de la seguridad pública. Creo que vamos a lograr hacer una buena negociación entre Codelco y Soquimich para que se siga explotando el salar de Atacama, pero el resto lo veo muy complejo, por lo mismo que está pasando con Codelco, porque nosotros vemos que las empresas públicas tienen problemas. O sea, les cuesta desarrollar proyectos, están influenciadas por el tema político, cambia un gobierno y cambian las autoridades, no se continúan los proyectos. Y si nuestra expectativa es que el litio lo vamos a desarrollar a través de empresas públicas, y sobre todo pensando en este tema de la permisología que tenemos, que además también afecta a las empresas públicas, no solo a las empresas privadas, yo tiendo a pensar que aquí vamos a perder la oportunidad, y tiendo a pensar además que por el hecho de que esta negociación para seguir desarrollando el salar de Atacama entre Codelco y Soquimich finalmente va a generarle recursos al fisco. Lamentablemente me da la impresión que estos recursos se van a usar para capitalizar Codelco, y no sé si es el mejor destino, dado cómo ha sido el desarrollo de estos proyectos estructurales de Codelco hacia atrás. Entonces, a mí me parece que todo este tema se está trayendo a que vamos a perder la oportunidad en forma significativa del litio, a que hay una restricción que curiosamente esta es una restricción que puso el gobierno militar, que declaró el litio como un mineral no concesible. ¿Y por qué lo hizo así? En ese minuto se pensó que el litio podía tener algún tema en la energía nuclear, algún tema vinculado al desarrollo de las bombas atómicas, y se declaró no concesible. Eso hay que eliminarlo. Eso ya no fue. El litio es perfectamente concesible y es una forma mucho mejor de desarrollar ese potencial que a través de la participación mayoritaria del Estado en todos los proyectos. Concesionemos, licitemos, veamos quién le ofrece mejores garantías de royalties o de impuestos al fisco, y empecemos a desarrollar ese potencial productivo, porque, y esto es lo que dicen los expertos, yo no soy experta en este tema, pero dicen que esta ventana del litio no es tan larga. Y no hay mucho acuerdo respecto al tiempo, pero lo que se plantea es que las baterías de litio en un poco tiempo más van a ser reciclables. Entonces ya no va a ser tan atractivo el explotar el litio, y tenemos un periodo relativamente corto para hacerlo. Y como siempre, parece que nos vamos a perder de la oportunidad, pero sobre todo, bueno, estamos inmersos en este proceso
de constituyente, uno podría decir más bien que constituyente, donde lo que está primando es una mentalidad bastante, digamos, estatista a través de una supuesta promesa de garantizar derechos sociales con un Estado que no funciona ni siquiera. Yo no sé si hay alguna empresa del Estado que tenga números azules así bien, digamos, ¿no? Que funcione bien, porque uno cuando las recorre, como que todas están en crisis y lo que de alguna forma la impronta que hay a través del Estado Social y Democrático de Derecho es una impronta mucho más estatista que la que tenemos en la Constitución actual. E incluso si se rechaza o si se aprueba, etcétera, uno se da cuenta que hoy día hay un problema dentro de las autoridades de asumir lo que es la institucionalidad, de asumir lo que son los desafíos, si es que hablamos de Codelco, de NAMI, etcétera, del mercado, del libre mercado, de cómo funciona el libre mercado, digamos, están con la mentalidad de, uno podría decir, del socialismo del siglo XX, de alguna forma. Entonces, lo que sí, y así como para ir cerrando, a mí me gustaría saber de parte de las dos cómo ven este camino constituyente. En diciembre tenemos, ¿no es cierto?, el plebiscito de salida. Eh, Hasta ahora las cifras arrojan un rechazo de parte de la ciudadanía que tiene sentido, producto de que si ya se rechazó el 4 de septiembre con una votación tan mayoritaria, obviamente que la ciudadanía no quería seguir en esta discusión, quería avanzar en las soluciones a sus problemas, que claramente tampoco pasa por más Estado. Estamos dándonos cada vez más cuenta que más Estado, como sabemos nosotras, pero la gente se creyó el cuento de que más Estado podía ser mejor para Chile, y ese no es, claramente no es la receta que nos hace bien. No sé, Magda y Cecilia, yo las dejo para que me cuenten un poco cómo, y le cuenten a los telepensantes, cómo ven este Chile que va en este proceso que ha sido de desmantelamiento institucional muy fuerte, la disponibilidad de las autoridades en caso que se aprobara un nuevo acuerdo de respetar, ahora sí, una institucionalidad nueva, porque esa es una pregunta que yo siempre me hago. Esta constitución habilitante que declara Tellier que está feliz con el proyecto de los expertos porque le da su constitución habilitante, y que Bachelet también está muy contenta, o sea, la izquierda que uno considera más extrema están todos muy contentos con este proyecto y muy enojados con republicanos. Eh, Esto en medio de una situación económica que nosotros sabemos va a tirar números muy distintos, va a arrojar números muy distintos en las próximas encuestas que se hagan sobre pobreza, porque esto es una burbuja, digamos, en la que estamos, ¿no? Magdalena, si quieres, comienza tú, así como ves este escenario, y después cierra la Cecilia. Bueno, el tema constitucional, Vanessa, sin constitución, o sea, si logramos un pacto social, ¿no es cierto?, para ponernos de acuerdo y vivir en sociedad, necesitamos los recursos para poder vivir en esa sociedad que acordamos. Entonces, la historia, y en esto yo creo que la historia es la mejor manera que nosotros podemos juzgar, ¿no es cierto?, o tener argumentos para decir si algo va a ser bueno o malo en el futuro. Hemos visto por experiencia que el Estado, por reglas generales, es un muy mal administrador. Los privados lo hacen mucho mejor, y, ¿no es cierto?, se relega al Estado a esas actividades que no le interesan a nadie porque no son rentables, y asumimos, ¿no es cierto?, los costos que eso significa. Pero yo te diría que, como en términos generales, un proceso constitucional debiera hoy día apuntar a un Estado, ojalá lo más jibarizado posible, y esto en base a la experiencia que han tenido países que tienen los niveles de ingreso per cápita y recaudación fiscal, etcétera, como nosotros. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos como sociedad para salir del hoyo en este que estamos? Porque hacer el diagnóstico hoy día, más o menos todos estamos de acuerdo en que la cuestión no está funcionando bien. Entonces, vamos a buscar experiencias comparadas que han resultado súper bien en situaciones similares a las nuestras. Entonces, con la Cecilia escribimos ahí en conjunto un artículo sobre Estonia, están los irlandeses por otro lado, gente que son relativamente igual de pobres, entre comillas, que nosotros, ¿no es cierto? Y que gracias a un acuerdo social, político, se pusieron de acuerdo, dijeron y fijaron las reglas
y no se volvieron a cuestionar hasta hasta que lograron instaurar y cumplir los objetivos. Entonces, desde el punto de vista de lo que hoy día se está discutiendo en la Constitución, independiente que vaya a ser rechazada o vaya a ser aprobada, eh, vamos a tener que seguir lidiando con los mismos problemas que tenemos hoy día. Y lamentablemente tenemos un Estado que ha engordado en demasía, ¿no es cierto?, en los últimos 2 años. Tenemos 93.000 funcionarios públicos nuevos. Eso es los números que se ven y que se saben. Bueno, y las tres que estamos sentadas aquí cooperamos con que esa gente siga recibiendo sus remuneraciones. Yo no tengo nada en contra de un funcionario público, todo lo contrario. Si lo que tenemos que... Yo conversaba no el embajador, sino que con el cónsul de Estonia en Chile, que es uno de los países que escribíamos con la Cecilia, y yo le preguntaba, le decía, ¿por qué no tienen embajada en Chile? Entonces me dijo, Mariana, pues nosotros somos un país pobre, y los recursos fiscales se destinan a las cosas que son importantes. Tenemos embajada en los 4 países grandes, y el resto funcionamos de la mejor manera que podemos, haciendo uso de los recursos de los países en donde estamos. Entonces, nosotros creemos que tenemos que remunerar a un presidente de la República, ¿no es cierto?, de forma vitalicia, y uno se cuestiona, y uno dice, ok, yo entiendo que un presidente tenga que tener dignidad después de que ha sido presidente, pero por 4 años te vayan a embuchar 10, 12 palos mensuales hasta el día que te muráis, cuando todos los expresidentes, por regla general, han sido gente de fortuna. Uno no sé, ahí hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando, y yo creo firmemente en el Estado reducido al mínimo posible, con la menor cantidad de grasa. Tenemos que invertir en ciberseguridad para que todas las entidades estatales que tienen nuestra información puedan interactuar y al mismo tiempo estar blindadas de hackers y otras cosas. Y bueno, inteligencia artificial para lograr que la gente, y ustedes hablaban de esto al principio, nosotros nunca hemos estado en condición de igualdad mejor que la que estamos en el siglo XXI. Somos lejos lo más rico que ha podido llegar a ser el ser humano desde que, ¿no es cierto?, sale de los Neandertal. Entonces, todo esto, de este predicamento de la desigualdad, bueno, veamos los números, veamos los gráficos, y sobre eso no hay opiniones. Esos son datos que no son opinables. Lo que pasa es que los datos no nos gustan y son incómodos. Y sobre eso, en el fondo, vamos a tener que discutir. Sobre qué es lo que tenemos que hacer, pero con un diagnóstico basado en números que tú y yo compartamos. No sobre los cuales, ¿no es cierto?, tenemos opiniones distintas. Eso, no sé si con eso más o menos, Vanessa, redondeo un poco. Sí, Hay bueno, no tanto es que la decir. dirección. No es la Sí. dirección que no es la dirección que claramente estamos tomando o que está instalada ideológicamente en el país. O sea, yo tengo un video donde están desde Chávez hasta AMLO en México, Fernández diciendo que los pobres hay que multiplicarlos y que no hay que dejar que la gente salga de la pobreza, porque así siempre dependen del poder político y tienes el apoyo a través de las elecciones comprándolos fácilmente. Hay gente que no piensa en las categorías que pensamos nosotros. Y eso nos cuesta mucho entenderlo. Hay personas que consideran la ideología marxista tiene otros objetivos. Lo que nosotros consideramos bueno, ellos lo consideran malo. Entonces, me da la sensación un poco que en nuestro país tenemos una captura importante en términos ideológicos, este 30% que sigue, o 28% que según las encuestas sigue apoyando al presidente a pesar de su pésima gestión, digamos, y ahí es donde no se produce ese diálogo que tú dices, miremos las cifras y veamos cómo salimos adelante, porque hay gente que considera que ese salir adelante es un objetivo neoliberal. De hecho, yo ahora estoy estudiando un glosario de patologías sociales de una universidad brasilera que le obligan a estudiar a nuestros estudiantes de la Universidad de Aysén en la carrera de agronomía. Y una de nuestras patologías, fíjense ustedes, descrita por estos autores marxistas, es la educación con eficiencia, la educación que se basa en rendimientos. Eso es una patología social. Cualquier profesor que exige rendimiento es portador de una patología. Otra patología social es el mérito, es la meritocracia. Eso es neoliberal.
Entonces nosotros estamos en la dificultad que tenemos es que nuestros interlocutores tienen otras categorías mentales. Y lo que uno ve en ese proyecto, que se basa en este Estado social y democrático de derecho que tiene Venezuela, y que no es muy discutible si uno va a los fundamentos teóricos de Ferraioli, que es el padre de todo esto, digamos, es un avance importante de la presencia del Estado en la vida de la ciudadanía, más todavía de la que la tiene hoy. Entonces, ¿cómo lo hacemos, Ceci? ¿O cómo ves tú que este desarrollo en paralelo de una política que tiene estas categorías y una realidad que nos va a golpear muy fuerte, ¿cuál es tu proyección para el tiempo que venga, digamos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo vamos en Chile? Sí, mira, yo tendría que partir por algo y tomando un punto que decía Magdalena respecto a los países que son exitosos. Y está en la base de esos países, el caso de Irlanda, el caso de Estonia o muchos otros casos, una base de acuerdo político y social importante. O sea, son grupos significativos que se ponen de acuerdo para seguir cierto camino en que se respeten ciertos mínimos. Es un poco lo que hizo la concertación en Chile el año 90, y eso es necesario, y eso requiere amistad cívica. ¿Qué pasa con los grupos que definitivamente denostan de ese camino? Y yo creo que existen esos grupos en Chile. Tiendo a pensar que son minoritarios y la verdad que ahí lo único que uno ve como salida es, bueno, es que es la batalla de las ideas la que va a permitir que esos grupos legítimamente sigan defendiendo sus posiciones, pero no pretendan imponérselas al resto. Eso es lo que tenemos que lograr. Y en eso yo creo que la Constitución es súper relevante. Y está este proceso constitucional que la verdad ha sido muy largo, muy costoso, porque estuvimos en un minuto al borde del precipicio, si es que se llega a aprobar la propuesta constituyente anterior. Yo lo veía como Chile cayéndose a un precipicio, lo evitamos y eso generó un cierto grado de decir, ya, tenemos una base importante, la mayoría del país quiere lograr acuerdos, quiere seguir progresando y ese es el camino que tenemos que hacer. Creo que ha sido positivo también y siempre, claro, todo tiene algunos aspectos positivos, que esta ha sido, entre comillas, una clase de derecho constitucional que permitió que nos diéramos cuenta que la Constitución no nos va a resolver los problemas. La Constitución no es la entrada a la isla de la fantasía, como lo he escuchado en la mañana hoy día a alguien. Una Constitución no nos va a entrar a la isla de la fantasía, pero sí tiene que ser un acuerdo básico sobre ciertos principios que se respeten. La Constitución no hace políticas públicas. Nosotros tenemos una Constitución que yo creo que es razonablemente buena, de hecho yo voté siempre rechazo, pero que también estoy convencida que requiere ciertos perfeccionamientos. A lo mejor no era esta la forma de hacer esos perfeccionamientos, a lo mejor hubiera sido mejor hacerlo en el Congreso, pero ya estamos en este proceso y yo lo que espero es que este proceso termine bien, eh, que se logren acuerdos suficientes para poder cerrarlo. Yo sé que la discusión se centra mucho en el tema de los derechos sociales y esta contraposición entre el Estado social de derecho y el Estado subsidiario. A mi juicio eso es una falsa dicotomía. Uno puede compatibilizar las dos cosas, Estado social y Estado subsidiario. Creo que eso es factible de resolver y sí tenemos que aprovechar para resolver problemas concretos constitucionales que tenemos. Por ejemplo, las bases administrativas del Estado. Nosotros necesitamos sobre todo un mejor Estado y hay aspectos de la Constitución que nos pueden ayudar en eso. Por ejemplo, la modificación del estatuto administrativo, hablaba Magdalena del tema de los funcionarios públicos y efectivamente los funcionarios públicos han ido creciendo porque cada gobierno que entra quiere traer a su gente, pero como no se puede sacar a nadie en el Estado, nos empezamos a encontrar con funciones duplicadas, con organismos duplicados, con una cultura de silos, porque nuestro Estado funciona como archipiélago, nadie colabora con nadie, ni una institución. Todos esos son temas que necesitamos reformas urgentes y que yo creo que la Constitución podría ayudar en esas materias. Tiene algo que decir en eso. La Constitución tiene algo que decir en el sistema político y en eso la Comisión de Expertos propuso cambios que a mí me parecen positivos, a lo mejor se pueden perfeccionar un poco más, pero creo que es bueno que cerremos el capítulo, que definamos cierto acuerdo institucional y como tú decías también después, que ese acuerdo sea mayoritario, que se apruebe en un plebiscito, que ojalá
si la propuesta es buena, salga aprobado y cerremos este capítulo y podamos mirar un poco hacia adelante. Creo que es una condición necesaria resolver este tema. No quiere decir eso que el rechazo es el caos. Eh, si se rechaza es porque no hicimos bien el proceso, pero sigue siendo cierto a mi juicio que tenemos que hacerle cambio a la constitución vigente y busquemos la forma de hacerlos por la vía en que se han hecho siempre, pero vayamos avanzando en materias institucionales y logrando estos acuerdos mayoritarios y aislando, yo creo, a los grupos que, como tú decías, creen que la violencia es el camino, creen que el decrecimiento es el camino, creen que aplastar al desarrollo privado es el camino. La verdad que la democracia va a tener que decir que esos grupos no van a tener la representación suficiente para imponer sus- su ideología que ha probado en toda la historia y en muchas partes que es completamente errada para generar bienestar a las personas. Sí, queda mucho tema por conversar. Eh, yo quiero rescatar lo que estás planteando respecto de la administración pública, cuando Magdalena hablaba de inteligencia artificial y de que usemos esto, digamos, en favor, la tecnología en favor de la recaudación, en favor de un aparato estatal más eficiente, etcétera. Yo cuando oigo una señora como la Carolina Toá hablando de que va a usar la inteligencia artificial eh, para temas de seguridad, cuando ella forma parte de un gobierno que ha sido pro crimen, porque este es un gobierno pro crimen, que indulta a vándalos, que ha ido en contra de todos los avances institucionales y de legislación que ponían un límite al avance del narcotráfico, al terrorismo en el sur. Este es un gobierno pro crimen. Y ahí, por ejemplo, yo llamo a los telepensantes a darle la vuelta a esto que estás planteando tú, Cecilia, de que necesitamos realmente una reforma constitucional, si es que yo creo que esto no está en lo entregado por el comité de expertos, que exija una probidad de 100% a las autoridades públicas. Nosotros no podemos tener una posibilidad de control tecnológico sobre los ciudadanos en manos de gente que apoya el crimen organizado, digamos. Y eso lo estoy diciendo yo, no lo atribuye a usted, lo estoy diciendo yo. Para mí, bancadas de parlamentarios que se van en contra, sistemáticamente en contra de todas las leyes que afectan al crimen organizado son bancadas de parlamentarios que, digamos, actúan a favor de ellos. Y después llegan al gobierno y con toda esa inteligencia artificial que tenemos hoy día, imagínate cómo podrían llegar a establecer un totalitarismo, porque, como tú bien dices, Ceci, esta es gente que tiene este objetivo finalmente. O sea, a ellos no les importa la democracia y las mayorías. A ellos lo que les importa es imponer su proyecto político y eso lo hemos visto. Y desde mi punto de vista, el Estado Social y Democrático de Derecho sí es incompatible con la subsidiariedad, pero ahí tenemos un tremendo tema, ¿no es cierto? Pero están las dos visiones y esas dos visiones se pueden conversar y quizás se puede establecer de alguna otra manera, pero no cabe la menor duda de que reformas necesitamos igual y no cabe la menor duda tampoco de que ese contrato, ese pacto social del que ustedes hablan, nos hace mucha falta, pero también nos hace falta quizás la madurez de entender que una vez que nos damos reglas, tenemos que respetarlas y que el que no las respeta tiene que irse preso. Y eso no parece estar funcionando, digamos, a la base de nuestra cultura hoy, porque gran parte de nuestros problemas no tiene que ver con que la constitución actual sea mala, sino que con que quienes la violan no pagan el precio que debieron de pagar, que no se aplica la ley. Y no importa entonces qué otra constitución podamos sacar, si es que quienes están en el poder no están dispuestos a tenerse a las reglas que la misma sociedad ha pactado y andan de chanchullo en chanchullo, como decimos ahora con el caso convenio, nos queda bastante claro, eh, no sacamos nada con toda la discusión. Así que esperemos que este llamado a efectivamente la conversación y el pacto, digamos, que requerimos como sociedad, eh, haga a los telepensantes darle una vuelta, también nos podamos proyectar en, probablemente se rechace por lo que dicen las encuestas la propuesta en diciembre, y en ese caso proyectar reformas que nos habiliten, no el proyecto de Telier, que habiliten el crecimiento económico, ¿no es cierto? La provisión de derechos sociales que la gente necesite, etcétera. Ese sería el camino que creo que estamos todos de acuerdo. Les agradezco muchísimo este tremendo aporte a Esfera Pública, a las dos. Qué interesante conversación. Esto realmente sé que se va a difundir
mi estimado telepensante, tenemos tema para hablar mucho tiempo, pero eso es también lo que demuestra el interés, el amor por el país, el amor porque salgamos adelante, recuperemos nuestra democracia, y eso pasa necesariamente por este pacto y la institucionalidad. Y el pacto es este compromiso de cumplir las reglas, si es que son las que queden vigentes en la Constitución de 2005 o si es la nueva Constitución, lo veremos, pero necesitamos ese compromiso de parte de nuestras autoridades. Les agradezco haber estado en Esfera Pública, un abrazo y nos vemos pronto. Ahí veremos qué pasa en diciembre y tendremos mucho tema más para conversar. Así Gracias, es, muchas gracias. que Un estés muy abrazo. bien. Igualmente. Adiós.